Saludos muchachos. En el video de hoy les voy a explicar un tema de la unidad número 3, denominada cinemática. El tema a tratar es el de caída libre o movimiento vertical. Entonces vamos a continuar con dicho tema y vamos a hablar en primeras medidas unas particularidades de este movimiento. Entonces, es un movimiento rectilíneo, es decir, su trayectoria es una línea recta. Entonces, el objeto comienza a moverse y describe una línea recta y por ende, en nuestro caso, va a tener otra particularidad, que los cuerpos se mueven exclusivamente en dirección vertical, es decir, a lo largo del eje y cuya dirección es J. Entonces, implícitamente o directamente les estoy diciendo que el movimiento solamente va a ir en dirección J. Entonces, los vectores que armemos van en dicha dirección. Entonces yo tengo un objeto, ese objeto va a comenzar a moverse siempre en dirección vertical, de esta manera, en dirección J. Puede ser bajando o puede ser subiendo. Entonces aquí les traigo un breve ejemplo. Tiene cierta particularidad con un movimiento que ya vimos. Es un tipo de movimiento uniformemente acelerado. Entonces ya sabemos que los movimientos uniformemente acelerados son aquellos con aceleración constante. Entonces la aceleración constante, en este caso, es una aceleración particular, recibe cierto nombre y es el de gravedad. Entonces la aceleración en el movimiento de caída libre es la gravedad y la vamos a representar por la letra G minúscula. Sabemos que la aceleración es una cantidad vectorial, por ende la gravedad también como es una aceleración, es una cantidad vectorial. Entonces tenemos este tipo de interpretación y sabemos nosotros ya del estudio que hemos realizado anteriormente, en el tema anterior, es que la ecuación de movimiento uniformemente acelerado es la siguiente. La posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Técnicamente, para el movimiento de caída libre o movimiento vertical, todas las tres ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado funcionan para este movimiento. Lo único que se debe hacer es un cambio de notación. Ya no utilizamos la aceleración, sino utilizamos la gravedad. Y esta sería la ecuación de caída libre. Es la misma ecuación, se observan de movimiento uniformemente acelerado, con el contraste que ya no coloco la letra A, sino la letra G vectorial, y esa G tiene una característica, ¿vale? Recuerden, ya que estoy mencionando estos temas, que hay dos tipos de movimientos generales. Uno es el uniforme y el otro es el uniformemente acelerado. Esos son los dos tipos de movimiento. Dentro de cada tipo yo puedo encontrar otros según el tipo de trayectoria. Uno de esos es este tipo de movimiento, el de caída libre, que es un tipo de movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? Según lo que tenemos acá, podemos ya hablar un poco más en propiedad de lo que es la gravedad. La gravedad es una aceleración constante, ya lo mencionamos porque es un movimiento uniformemente acelerado, la cual depende del lugar en el universo donde se mueva el objeto en caída libre. Entonces, ¿qué se refiere a este tema? Digamos, si yo estoy trabajando en la Tierra, debo conocer ese valor de aceleración. Si estoy trabajando en Marte, la gravedad va a cambiar. Si estoy en la Luna, esa gravedad también va a cambiar. Entonces depende del lugar donde yo haga dicha medición. Hay que tener cuidado a la hora de solucionar los ejercicios con respecto a ese tema. Si en algún ejercicio me dicen que el objeto se mueve en Marte, debo ir y consultar la gravedad de Marte porque es un valor que ya está establecido o calculado. ¿Listo? Si el ejercicio no lo da. Si el ejercicio lo da, trabajaría con ese valor. Entonces, tenemos lo siguiente. Continuamos. Su dirección siempre va dirigida verticalmente. Por eso se llama movimiento vertical. Y hacia abajo. Es decir, la gravedad siempre va a tener un vector menos j. Por eso, técnicamente les puedo escribir de forma completa de esta manera. Entonces, la gravedad para la Tierra, que para la mayoría de ejercicios que nosotros vamos a trabajar, es en la Tierra, a menos de que el ejercicio lo diga que se trabaja en otro lugar, vamos a trabajar con este valor. Menos 9,807 metros sobre segundo al cuadrado en J. En realidad este valor de gravedad tiene varios decimales, ¿cierto? Pero digamos que por notación se utilizan a veces estos tres, o a veces se aproxima a dos decimales y se utiliza como menos 9,81. Digamos que para la solución de nuestros ejercicios solamente nos vamos a centrar en menos 9,8. ¿Listo? Pero eso es por aproximación de decimales. Si yo quisiera ser más preciso, menos 9,807. Ya que menciono esto, incluso la gravedad se puede ver afectada un poco por la altura. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hoy mido la gravedad
digamos en Pamplona, donde estamos, el decimal que esté acá puede ser un 1, un 2 o un 3, y si hoy mido esa misma gravedad en Santa Marta o en Cartagena o en otro lugar que esté más cerca a la Tierra, va a tener un valor diferente, incluso en el Everest. Pero los cambios son muy pequeños, son ya en el cuarto decimal, ¿listo? Por eso, si tramos con 9, menos 9,8 en dirección J, estaría bien, ¿listo? Y observen que dijimos que la gravedad es una aceleración, ¿cierto? Y las unidades de aceleración son metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional. Entonces, si quisiera este valor de gravedad en otro sistema en el inglés, pues hago la respectiva conversión. Entonces, aquí les traigo otros valores de otros lugares de gravedad, como el que está acá, y el de la Luna. Entonces, tendríamos el de Marte y el de la Luna. Continuando con la explicación, vemos también que aquí ya puedo graficar el vector de velocidad. Entonces, la magnitud es de menos 9,8 y como la dirección, menos porque el vector apunta hacia abajo porque es un vector de aceleración y en dirección J. La gravedad siempre va vertical, no importa si el cuerpo está de lado, si está rotando, si está vibrando, oscilando, etcétera. La gravedad siempre va a apuntar de forma totalmente vertical y hacia abajo. Por eso es que los objetos son atraídos hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? No hay ninguna gravedad que vaya saliendo del cuerpo, en este caso de los planetas. Entonces, continuando hablando de otras cositas de caída libre y movimiento vertical, debo hablar de las consideraciones que se utilizan en este tipo de movimiento. La primera consideración es que es un movimiento influenciado únicamente por la gravedad, de ahí que se le nombre caída libre. ¿Qué quiere decir esto? Si el cuerpo está en un lugar, ella comienza a bajar lentamente o de forma acelerada, es debido y exclusivamente a la gravedad. ¿Listo? Si la gravedad no existiera, el objeto se mantendría en reposo, en su posición, a menos de que un agente externo lo modifique. ¿Listo? Por eso se llama caída libre, porque solamente la gravedad es la que influye, no hay más fuerzas que interfieran. ¿Listo? La siguiente consideración es la siguiente. La masa de los objetos no se considera en el movimiento de caída libre o movimiento vertical. Ese es uno de los postulados que vimos en el tema anterior de movimiento uniforme y uniformemente acelerado en cinemática. Por lo cual dos objetos distintos caerán al mismo tiempo si son liberados a la vez desde el mismo lugar. Entonces, si yo tengo un elefante y un gato, sabemos que el elefante por proporción y por tamaño tiene una mayor cantidad de masa, o sea, es mucho más pesado que un gato, que tiene menor masa. Si lo estoy considerando desde la perspectiva de caída libre, yo puedo asumir que en un tiempo inicial ellos estarían en un mismo lugar, o sea, una misma altura desde mi sistema de referencia. Por eso tomaría un vector de posición inicial, en este caso medio desde el origen. Con el R1 queda se ubica el sistema de referencia en el suelo. Entonces, R inicial me daría la altura a la cual se encuentra el elefante y el gato. Entonces, si yo suelto a los objetos a la vez, o sea, debo hacerlo de forma simultánea, no uno primero y el otro después, no, los dos a la vez, y los lanzo desde el mismo lugar, o sea, desde la misma altura. Cuando esos objetos caen, los dos van a llegar al suelo al mismo lugar. ¿Listo? Esa es una de las consideraciones. Es lógico que si ustedes van y hacen esta práctica, un ejemplo con un elemento mucho más pesado y uno menos pesado, es lógico verlo en la Tierra, que el objeto más pesado va a caer más rápido. Eso es debido a la fuerza gravitacional o fuerza del peso. ¿Listo? No a la caída libre o a la aceleración gravitacional. Fuerza y aceleración son dos contextos totalmente diferentes. Que esos temas los veremos cuando veamos la unidad de dinámica. Acá nos centraremos no en ese tema, listo, solamente en el comportamiento del movimiento, ¿vale? Entonces, como estos objetos, ¿por qué van a comenzar a caer? Porque están dentro de un campo gravitacional, o sea, hay una gravedad, asumimos que están en la Tierra, la cual es de menos 9,8 metros sobre segunda cuadrada sobre J. Este valorcito, aprendas. Observen que aquí ya sí estoy despreciando los otros decimales con los que yo no voy a trabajar, ¿listo? ¿Qué otra consideración no se considera? O información. La forma de los objetos no influye en el movimiento. Pues sabemos que un elefante y un gato no tienen formas totalmente diferentes. Esto no va a influenciar. Por eso les puedo dar un siguiente ejemplo. Si tengo una bola de billar y una pluma, esta es una forma esférica, tiene menos fricción con el aire, o sea, un objeto caería mucho más rápido. La pluma tiene una forma que ejerce una mayor fricción, va a caer mucho más lento. Entonces yo les puedo dar el siguiente ejemplo. Pueden agarrar una bola de papel, la pueden arrugar, ¿cierto? Hacer una bola y tomar otra hoja de papel plana. Se van a dar cuenta que la hoja que está enrollada como una pelota va a caer primero que la hoja
plano. Eso es debido a que la forma. ¿Listo? Entonces, en la vida real, eso sí se debería considerar en un movimiento de caída libre, al igual que la masa. Si estamos trabajando, perdón, en un sistema con gravedad. ¿Listo? Y más que todo es debido a lo siguiente, a la fricción o resistencia del medio. Entonces, la fricción o resistencia del medio no se considera. Este quiere decir que se va a asumir que los cuerpos se mueven en el vacío. Entonces, como no se considera la masa, no se considera la forma de los objetos, no se considera la fricción, o sea, para mí hace lo mismo que caigan sobre agua, sobre aire, etcétera, sobre miel, una piscina de miel. ¿Qué quiere decir esto? Que yo asumo que están en el vacío. Cuando yo asumo que los objetos se mueven en el vacío, automáticamente yo puedo asegurar que los dos objetos caen a la vez y al mismo lugar. ¿Listo? Si son soltados al mismo tiempo y desde la misma altura. Esto ya ha sido demostrado, incluso cuando se hizo un viaje espacial a la Luna, se hizo este experimento con un martillo y una pluma. Entonces, en este caso, ustedes están interesados en consultar acerca de esta teoría o ese experimento, pueden consultarlo en internet, ¿listo? De igual manera, yo les traigo aquí un link de un video donde ustedes pueden ver el experimento que les menciono acá. Aquí ya lo hacen con una bola de boliche y una pluma. ¿Listo? Entonces espero que vean este video, es un video muy curioso y muy chévere, para que quede claro lo que acabo de explicar. Continuando con el movimiento vertical o uniformemente de caída libre, tenemos lo siguiente. Si yo planteo que un objeto se encuentra a cierta altura, debido a mi sistema de referencia medido, él va a estar a una altura que yo la calculo con mi vector de posición inicial. ¿Por qué lo considero posición inicial? Porque desde aquí comienza el movimiento. Y como estoy hablando de caída libre, obligatoriamente aparece la gravedad. Como les mencioné, por lo general siempre trabajamos con la Tierra, a menos de que el ejercicio diga que se ubica en otro lugar, sería de menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado en dirección otra. ¿Qué pasaría con esto? Si asumo un tiempo inicial cero, por lo general uno asume que el tiempo inicial es cero, pero puede ser de otro valor, 2, 3 o 4 segundos. ¿Listo? Asumo que puede existir este tipo de movimiento, va a ser un movimiento vertical, pero con cierta particularidad, que es hacia abajo. Es de lógica que si yo agarro un gato, de mi ejemplo, lo salto desde cierta altura, el gato va a comenzar a moverse o desplazarse hacia abajo. Este tipo de movimiento tiene ciertas características que es bueno especificarlas. Digo, si en algún enunciado se les aparece las siguientes palabras, si el objeto es liberado, si se suelta, si se deja caer, puedo asegurar que su velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el gato acá, si lo suelto, se deja caer, se libera, automáticamente con palabras él me está diciendo que la velocidad inicial es 0. ¿Listo? Entonces ya se han dado cuenta que en los ejercicios de cinemática a veces la información la dan con palabras y no con valores numéricos. Entonces, también se puede interpretar de otra manera la velocidad inicial, depende del enunciado. Si el objeto es lanzado, impulsado o dan un valor de velocidad, un ejemplo me dice que cuando el objeto está a esta altura, se lanza con una velocidad de 5 metros por segundo de magnitud, yo puedo asegurar automáticamente que la magnitud de la velocidad inicial va a ser mayor que 0. Entonces, en esta altura, automáticamente yo puedo afirmar que la velocidad inicial puede ser o igual a 0 cuando lo suelto, o mayor a 0 cuando lo impulso con cierto valor. Y sabemos que el objeto para dónde se mueve, pues hacia abajo. Entonces va a escribir una trayectoria vertical. Por eso se llama movimiento vertical. ¿Listo? Aquí no asumo que lo lanzo con ángulos o con desviaciones. No, lo suelto y él cae por simple inercia, por simple efecto de la aceleración gravitacional. Y el vector de velocidad inicial, ¿para dónde va? De la misma manera, se dirige hacia el suelo. ¿Listo? Entonces, esto es importante para que cuando estemos armando ejercicios, sepamos armar los vectores. Continuando, ¿qué sucede con la velocidad final? Pues la velocidad final del objeto siempre es mayor que 0, ¿listo? O sea, no es, ¿y qué sucede? Y esta depende de qué tan alto sea liberado. Es decir, a mayor altura, mayor es su velocidad final. ¿Listo? Digamos que de forma intuitiva nosotros hemos experimentado esto en alguna situación y sabemos que a mayor altura nosotros nos encontremos, ¿cierto? O soltemos un objeto cuando golpea o impacta al suelo, entre más alto sea, más probabilidades de que su velocidad sea mucho mayor y por ende se destruya, se rompa, etc. ¿Listo? Digamos, ¿por qué? Porque a medida que él cae, él comienza a acelerar, a ganar velocidad. ¿Listo? No quiere decir que al final la velocidad final es 0, no. Él cae, golpea y hasta ahí lo estudio. Entonces no quiere decir que en algún ejercicio, si estemos solucionando y les pidan calcular la velocidad final en un movimiento vertical hacia abajo, ustedes tengan que ser. Eso está mal. ¿Listo?
Sí les puedo dar negativo, el negativo como lo interpreto como en la dirección, el sentido, que quiere decir que va hacia abajo, pero en magnitud siempre su velocidad final es mayor que cero, nunca se detiene, ¿listo? Digamos que en cuestiones de la vida real pueden parar otros escenarios que cae, rebota, penetre, destruya, etcétera, pero son situaciones que la cinemática no estudia. A la cinemática recuerden que ¿qué le interesa? Sus posiciones, sus velocidades, sus aceleraciones y los tiempos. Las otras variables no se estudian, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede? El gato comienza a caer, a medida que cae, comienza a ganar velocidad, entonces su velocidad final siempre en magnitud es mayor que cero, y eso sería en un tiempo siempre mayor que cero, ¿listo? Porque arrancamos de un valor inicial, entonces sería lo que él tarde en caer. Con esto nosotros podemos decir o asegurar lo siguiente, el objeto se desplaza en la misma dirección de la gravedad, por lo que podemos asegurar que está acelerando. Observen que el vector de velocidad va hacia abajo y el vector de aceleración va hacia abajo. Si la velocidad y la aceleración van en la misma dirección y en el mismo sentido, yo puedo decir que el objeto acelera. Ya quedó claro por qué acelera, porque a medida que se desplaza, su velocidad aumenta. Eso sería todo con respecto al movimiento vertical hacia abajo. Son para características que les menciono que debemos tener en cuenta a la hora de solucionar los ejercicios y que digamos que de alguna otra manera nosotros las sabemos por simple lógica o vida cotidiana. Entonces continuamos también con caída libre y movimiento vertical y vamos a plantear ahora otro escenario. Tengo mi sistema de referencia, tengo una posición inicial igual a cero, quiere decir que en esta posición, o sea, mi vector de posición para el gato es de cero, no tiene ninguna altura. Eso dependiendo del sistema de referencia que yo ubique. ¿Listo? Entonces, para este ejemplo que traigo, vamos a hablar ahora del movimiento vertical hacia arriba. Entonces, para que este gato suba, se mueva de forma vertical hacia arriba, debo garantizar lo siguiente, que el objeto debe ser lanzado, impulsado o dar un valor de velocidad. Entonces, siempre la magnitud de la velocidad es mayor que cero, su velocidad inicial. Si digo que la velocidad inicial es igual a cero, pues implica que el gato va a quedarse en ese lugar, no se va a mover, va a estar quieto. ¿Listo? Eso porque estamos hablando de movimiento vertical, ¿listo? Entonces la velocidad inicial siempre es mayor que cero. Entonces a mayor velocidad inicial que yo le imprima, es lógico que él va a subir mucho más alto, ¿listo? Entonces observamos que ¿qué va a pasar con la velocidad inicial? Ahora cambia de dirección, ya no va hacia abajo, sino que la velocidad inicial va hacia arriba. ¿Para dónde va la gravedad? Siempre, siempre va a ir hacia abajo y con esa dirección y sentido. Y ese sería su valor en la Tierra. ¿Listo? Creo que ya quedó claro de tanto repetirlo. Y la trayectoria en este caso para mí va a ser de forma vertical, ¿listo? Entonces, son los objetos que se van a mover de esa manera, ya que estamos considerando en el vacío, no importa la masa, no importa la forma ni la fricción del aire, ¿listo? Es lógico que si lo hacemos, digamos, en un sistema donde haya bastante corriente de aire, lo más probable es que el gato ya no se mueva en línea recta, sino que se desvíe, ¿listo? Lo siguiente, entre mayor sea su velocidad inicial, más alto llegará el objeto, lo que le mencionaba, si se lanza con mayor velocidad, pues más alto va a llegar. ¿Listo? Y esa altura es conocida como la posición final. Entonces, a medida que él se desplaza, va ganando posición final, ¿cierto? Pero va a haber un punto máximo donde él llegue. Ese punto máximo donde él llegue me garantiza, que llega hasta ese punto, que su velocidad final, o sea, la totalmente final del objeto, siempre es igual que cero. ¿Listo? Esto es debido a que el cuerpo comienza a perder velocidad. Si no fuera así, nunca dejaría de subir. Entonces, si la velocidad nunca es cero a medida que sube, o sea, no se frena, no empieza a disminuirse, ¿qué sucedería? Pues el gato se va hacia el infinito, infinito, infinito y saldría de la Tierra disparado. O sea, no perdería, se detendría en ese momento. ¿Listo? Entonces, la velocidad en el punto más alto, si en algún problema de algún ejercicio les preguntan por el punto más alto, quiere decir que la velocidad final es igual a cero. ¿Listo? Y esa sería en su magnitud. ¿Listo? La velocidad final sería igual a cero en el punto más alto. Es lógico que a medida, digamos, si aquí lancé un ejemplo, una velocidad de 8 metros por segundo en magnitud, a medida que suba, por ejemplo, en la mitad de la trayectoria puede ser 2 o 3 o 1 metro por segundo y así lentamente va disminuyendo, dependiendo del lapso de tiempo que tengamos. Y el tiempo final es lógico que va a ser mayor que cero. Con esto puedo asegurar también, lo que ya quedó claro con la explicación, que el objeto se desplaza en la dirección contraria de la gravedad, por lo cual se asegura que está desacelerando. Entonces, si la velocidad y la aceleración, que es lo que dice este enunciado, entonces que la velocidad sería el desplazamiento y la gravedad va en otro sentido, direcciones y sentidos opuestos, es obvio que
se interpreta que está existiendo una desaceleración. ¿Listo? Entonces, cuando la velocidad en un lugar y la aceleración para otro lado, los cuerpos comienzan a desacelerar o a frenarse. Por eso es que el gato está perdiendo velocidad. ¿Vale? Recuerden, muchachos, que las ecuaciones son las mismas ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. Son 3 ecuaciones. Acá en esta presentación solamente les planteé la de posición. Recuerden que el único cambio que se hace es que ya no coloco aceleración, sino que coloco la gravedad y trabajo con el valor de gravedad que a mí me den para el enunciado. En el coordenal, si no me dan ningún lugar, yo asumo que estoy trabajando en la Tierra. Listo, muchachos, eso sería todo por esta presentación.